IBM Podcast, edificando con la palabra de Dios. Que la paz del Señor esté con ustedes, amados hermanos de la IBM. Les saluda el pastor Pablo Rodríguez en esta edición de nuestro podcast pastoral para esta semana. Queremos continuar con el tema de la conversión auténtica de una persona y quisiéramos regresar con ustedes a recordarles que una conversión auténtica supone la ruptura formal con todo tipo de culto a otros dioses, como lo hicieron los tesalonicenses. Recordarles que luego vimos que la conversión involucra las emociones, pero no debe ser confundida con estas emociones. Todo esto lo hemos visto a la luz de lo que la palabra del Señor nos muestra en esta porción de la carta a los tesalonicenses, la primera carta Tesalonicenses capítulo 1. Hoy quisiera hablarte de otro elemento más para la verdadera conversión del creyente. Y este elemento es que la conversión involucra el intelecto. La conversión involucra el intelecto, el pensamiento de las personas. Esto quiere decir que la conversión supone que la persona abandona la vieja manera de pensar por la renovación de la mente de Jesucristo. Es un tema muy importante el de hoy, porque es un tema que nos está acercando a que todo verdadero convertido al Señor debe ser una persona que tiene muy claro que su conversión debe ser una conversión en la cual está convertida su mente. Esto quiere decir, repetimos, abandonar una vieja vida en la manera de pensar para renovarse a la mente de Cristo. Es una de las evidencias más importantes quizás de las que podemos ver en una conversión a la que podemos llamar verdaderamente cristiana. Muchas personas en nuestros medios no piensan que su manera de pensar, que expresa sus emociones, que están muy ligadas a su carácter, que es la misma manera, decir cambiar la manera de pensar, es lo mismo que decir cambiar tu carácter. La conversión opera también al nivel de nuestra mente. La conversión implica que mi mente también ha sido renovada en nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante porque estamos analizando la primera carta a Tesalonicenses 1, verso 9. Este verso dice así: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, y de cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y de aquí hemos tomado la conversión verdadera. Convertirse de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero.
Y repetimos, hemos hablado que la conversión primero es una ruptura formal con todo tipo de culto a otros dioses en nuestro corazón. 2, dijimos que la conversión involucra las emociones, pero no debe ser confundida con la sola emoción. ¿Por qué? Porque hemos dicho hoy, la conversión involucra mi pensamiento, mi intelecto, y que eso significa abandonar la vieja manera de pensar para renovar la mente en Jesucristo. Ese es nuestro tema que estamos hablando hoy. Y hemos dicho que la conversión opera también al nivel de nuestra mente, no solo nuestro sentimiento. De nada sirve llorar, de nada sirve lamentar, si en nuestra conversión no vemos la realidad de la palabra de Dios obrando en nuestro carácter. De hecho, es la mente donde el Evangelio se dirige en primer lugar. Así que cuando abrazamos el Evangelio, esto implica que van a haber grandes cambios en nuestra manera de pensar. ¿Esto qué quiere decir? Que el culto idolátrico no es solo cuestión de arrodillarse delante de imágenes. No. Detrás de cada ídolo hay muchos valores erróneos e ideas equivocadas. La conversión significa no solo abandonar dioses falsos, sino de que todo el sistema de pensamientos que estos dioses representan deben salir de mi vida. Nuestra sociedad no tiene dioses hechos de manos con formas, claro que no, al estilo del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero sí los tiene hechos de manos al estilo de nuestra sociedad, un carro, una casa, unas joyas, un vestido, un perfume, todo aquello que capture nuestro corazón debe ser considerado un perverso ídolo que hace competencia con nuestra lealtad al único y verdadero Dios. La conversión significa el repudio de la vieja manera en que yo pensaba y comenzar a adquirir una mente cristiana. Eso no se logra en un día. Eso es una constante reflexión abriendo la palabra de Dios para que ésta llegue a mi mente y vaya formando mi pensamiento. Todo creyente debe aspirar a pensar como piensa Dios, a ver el mundo como lo ve Dios, a entender las cosas de la vida como las entiende Dios. Es tener una perspectiva celestial y entender esta vida a la luz de quién es Dios y cómo mira a Dios, iluminándonos por medio de su Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y aquí está uno de los grandes problemas de mucha gente que dice que se convierte, pero su mente no es conformada a la palabra de Dios. Quizás sea una de las más grandes características de los cristianos posmodernos. No leen la Biblia, no quieren abrir la Biblia,
no quieren recibir estudio bíblico y viven a la luz de sus propios pensamientos. Efesios 1, 17, 19 dice: pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Esa oración de Pablo que hace por los efesios, si te fijas, tú puedes ver ahí que Pablo pide en el verso 17 que los hermanos de Éfeso, Dios pueda darle espíritu de sabiduría y de revelación para tener un mejor conocimiento de Él. Eso significa convertir la mente a la mente de Cristo, recibir espíritu de sabiduría y de revelación para conocer mejor a Dios. Significa que mis ojos, dice el verso 18, mis ojos de mi corazón se iluminen para que yo entienda a qué me ha llamado Dios, para que yo comprenda cuál es la verdadera riqueza de los que Dios nos ha llamado a ser sus hijos santos. Y en el 19, para que yo entienda la extraordinaria grandeza de su poder en mí. Todo esto es muy importante e implica un tema de mucha madurez cristiana. ¿Por qué implica un tema de madurez cristiana? Porque tenemos que aceptar que nuestra sociedad, que la opresión de los placeres metálicos, del dinero, de el consumismo despiadado al que hoy estamos, hace que los cristianos cada vez más pierdan la perspectiva de una conversión del pensamiento. Y encontramos que muchas cosas de la vida ya no las podemos comprender. Si viene una enfermedad, si viene una calamidad, si viene algo que Dios permite que crucemos, no podemos comprenderlo y somos aterrorizados, atemorizados por temores infundados por no conocer su voluntad, su pensamiento, su palabra. Muchos cristianos no tienen un pensamiento convertido a la mente de Cristo. Interpretan todo desde una perspectiva carnal, creyendo que tal perspectiva es espiritual, pero no es más que carnal, animal, diabólica. Pablo le dice a los tesalonicenses que su conversión ha sido al Dios vivo y verdadero. Por el Dios vivo es el Dios que nos ha traído a una nueva vida en Cristo. Por el Dios verdadero es el Dios que ha revelado la luz de su conocimiento y su verdad en nosotros para que hoy podamos juzgar las cosas de esta vida como las juzga Él. Ahora bien, aunque
la completa renovación de la iluminación del Espíritu Santo a través de la palabra es un resultado de una conversación con la Biblia, una oración constante. Esta renovación comienza en el momento de mi conversión. Todo creyente que ha creído en Cristo como Señor y Salvador personal tiene ya el poder para sujetarse al Espíritu Santo, para leer la palabra y ser transformado por ella día con día. Convertirnos a Dios desde los ídolos es convertirnos de una mentalidad necia a una mentalidad de sabiduría de Dios. Por eso no podemos nunca pasar por alto nuestro carácter. No podemos decir, es que yo soy así, es que así soy yo, es que así pienso yo. Dios no piensa así. Dios no acepta tales afirmaciones que proceden de una mente no renovada. Tener una mente renovada es tener un carácter renovado. Cuando viajamos, por ejemplo, a el libro de los Efesios, precisamente allí donde el apóstol Pablo habla, si te fijas en el capítulo número 4, del verso 17 en adelante, hasta donde termina ese capítulo, de Efesios 4, vas a ver que Pablo habla de un tema muy importante allí. Un tema que cualquiera diría, ¿por qué dice esto el apóstol Pablo? Si te fijas en el capítulo 4 de Efesios, el verso 1, que tiene que ver con la mentalidad convertida, vas a ver que dice el 4.1, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Pablo está diciendo a las personas, ustedes tienen una mente convertida. Su mente, al estar convertida, ya no es una mente vanidosa y carnal. Fíjate en Efesios 4:17 y anótalo. Dice, esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. ¿Lo tienes claro ese texto? Pablo claramente está diciendo, no puedes tú seguir andando en la vanidad de tu mente como anduviste antes, como andan los no creyentes. ¿Cómo anda una persona que dice que es convertida, pero no ha convertido su mente? Sigue en la mente vanidosa, carnal. Bueno, dice el verso 18 de Efesios 4, esa persona tiene entenebrecido su entendimiento. No razona los problemas de la vida y cuando hay conflictos no los puede resolver con amor. No los puede resolver con mansedumbre y humildad. Los resuelve con la rebeldía y con la carnalidad que solo trae conflictos y peleas. Es una persona insensible, dice el verso 19. Y el 18 dice que es duro de corazón. Es una persona sensual. Fíjate todo lo que dice Pablo de una mente no convertida. Anda en la vanidad de su mente, dice el verso 17. ¿Cómo es esa vanidad? El entendimiento lo tiene entenebrecido. Tiene duro el corazón. Es insensible. Es sensual.
es impuro. Y por eso va a decir en el verso 20 de Efesios 4, todo lo contrario de una mente renovada, de una mente convertida. Dice Efesios 4:20, pero vosotros, es decir, nosotros los convertidos, no habéis aprendido a Cristo de esta manera, es decir, no habéis sido convertidos a la mente de Cristo de esta manera, hablando de un carácter. Dice en el verso 22 que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Es decir, el viejo pensamiento, el viejo hombre con su carácter, no puede dominar en mi vida, porque mi mente ha sido renovada. Por eso dice Efesios 4:23, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Cómo sé que estoy renovado en el espíritu de mi mente? Porque camino, dice el verso 24, en justicia y santidad de la verdad. Porque he dejado la falsedad. Porque puedo enojarme pero no pecar. Porque no le doy oportunidad al diablo, dice el verso 27. Porque robaba, ahora no robo. Ahora trabajo y ayudo. Comparto con los que no tienen. Y el verso 29 dice que no hay palabra mala que salga de mi boca, sino que es palabra de edificación la que yo voy a decir, porque tengo una mente renovada. No entristezco al Espíritu Santo con mi mal carácter. Y el verso 31, una mente renovada, no tiene amargura, no tiene enojo, no anda gritando, no anda con ira, no anda maldiciendo, no tiene malicia. Una mente renovada es amable, misericordiosa, dice el verso 32 de Efesios 4. Perdona como Dios perdonó a nosotros en Cristo. Todo esto es una reflexión seria de lo que hoy decimos en relación a cómo una mente convertida debe presentarse delante del Señor. Es muy importante para nosotros comprender esto. ¿Por qué? Porque una mente convertida significa una disconformidad con los criterios de la sociedad en la que hoy vivimos. Es una renovación de nuestro entendimiento según los criterios de Dios, no los suyos, no los míos, ni los de nadie. Y la finalidad de esto es tener una plena madurez de pensamiento en la forma en que entendemos y comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios. Romanos 12:2 así lo dice. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Por eso, la conversión involucra tu mente, mi mente. ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez? ¿Te has preguntado, ¿realmente mi manera de pensar es cristiana o es mundana? Muchos creyentes no han dejado la gritería, la ira, el enojo, el no perdonar. Tienen el entendimiento todavía entenebrecido.
pero ellos creen que son verdaderos convertidos. Pero tu mente lo refleja tu carácter. ¿Cómo sé qué mentalidad tienes? Por el carácter que tienes, por la manera en que tú actúas con los demás, por la forma en cómo tú te comportas cuando hay conflictos con los hermanos, divides, peleas, te vas, causas estragos entre el amor de los hermanos. Todo eso procede de una mente carnal. Todo eso es evidencia de que tú no has alcanzado la madurez necesaria para entender y comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Para los tesalonicenses era muy importante el cambio de mentalidad. La sociedad en la que ellos vivían era opuesta a la mente de Cristo. Era una sociedad idólatra, inmoral, profundamente desvergonzada, pero ellos se convirtieron inmediatamente a Dios, abrieron los ojos, sus entendimientos fueron abiertos y comprendieron que la sociedad en la que vivían era enemiga del Señor. Y pagaron un precio caro por eso, porque cuando tú tienes luz en tu mente, tú verás cómo el mundo te desprecia, cómo la gente te odia, porque no compartes los criterios de esta sociedad, sino los criterios de Dios, que son totalmente opuestos. Los dos no se pueden en ningún momento se pueden armonizar como algunos quieren hacernos creer que el evangelio puede armonizar con ideas de esta vida, con ideas que suceden en esta sociedad a la cual el evangelio ya condenó con su mensaje. Nosotros como creyentes verdaderos entendemos y creemos muy diferente a lo que esta sociedad cree. Quisiera ir terminando dándote unos ejemplos de por qué es importante esa mentalidad cristiana convertida. Muchas personas creen que lo son, pero no tienen esa verdadera conversión. Esa conversión va a implicar un cambio total en tu manera de comportarte, en tu carácter personal. Y si eso no lo ves, es muy difícil. Cuando Pablo habla de el tema de la conversión cristiana, de la nueva vida en Dios en Romanos capítulo 12, quiero terminar con esto, con el tema de hoy. Pablo dice así, Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que os presentéis vosotros mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es vuestro auténtico culto. Es decir, este es vuestro culto de pensamiento espiritual. No os amoldéis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Por la gracia de Dios que me ha sido dada, digo a todos vosotros que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con modestia y según la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, debo siempre someter mi corazón a un escrutinio, a un análisis de mi vida en Cristo. Debo someter mi corazón siempre a pensar cómo piensa Dios de mí, qué quiere Dios de mí. Debo siempre
criticar mi conversión, revisarla, someterla con autenticidad a la mente de Cristo y buscar todo entendimiento en mi corazón que no sea conforme a la voluntad buena, agradable y perfecta para Dios. Es preguntarse, ¿esto que pienso? ¿Esto que hago? ¿Esto cómo me comporto? ¿Es bueno? ¿Es agradable? ¿Es perfecto en la voluntad de Dios? Si tan solo hiciéramos este ejercicio, encontraríamos una gran cantidad de cosas que necesitamos mejorar urgentemente. Así que todos nosotros, al servir a Dios, hemos de pensar cómo nos comportamos. Mi mente es mi comportamiento. Pablo dice ahí mismo en Romanos 12, ¿cómo se comporta una persona convertida? ¿Cómo puedo ver una persona que realmente se ha convertido en su entendimiento al Evangelio? Lo mismo que vimos en Efesios. Dice Romanos 12:9 en adelante, que el amor sea sincero, es una persona que ama sinceramente. Aborrece lo malo y seguir lo bueno. Es una persona que aborrece la maldad y sigue la bondad. Amaos fraternalmente los unos a los otros con respeto, estimando como superiores a los demás. Es una persona que ama a todos los hermanos, los respeta y los estima como superiores a él mismo. Él no tiene un concepto que yo soy mejor que este y el otro. Es una persona, dice el verso número 11, en lo que requiere diligencia, no seáis perezosos, sed fervientes en espíritu, servid al Señor. Es decir, una persona que está atenta a servir al Señor, a los hermanos, en la obra, y que tiene gran fuerza en el espíritu para hacerlo. No lo hace a regañadientes, lo hace con amor. ¿Qué más es esta persona? Alegre, dice el 12, en la esperanza, pacientes en el sufrimiento, constantes en la oración. No necesito explicarlo, tú lo entiendes. Alegría mientras esperamos lo que no vemos. No amargados. Sufrimos pero pacientes. Pero somos constantes hablando con Dios, yendo a la oración con Él. 13. Ayudad a los hermanos necesitados y practicar la hospitalidad. Ayudamos a nuestros hermanos. Bendecimos, dice el verso 14, a los que nos persiguen. Nos alegramos, dice el verso 15, con los que se alegran y lloramos con los que lloran. Y vivimos en armonía unos con otros, dice el verso 16. No somos altivos, orgullosos, sino humildes, dice el verso 16. Y no nos creemos más sabios que los demás, dice el verso 16. Y no le pagamos a nadie mal por mal. Hacemos lo bueno aún a los que nos hacen lo malo. Y estamos en paz con todo el mundo en la medida podemos. Y ellos nos dejan. Dice el verso 19, no nos vengamos de nadie. Dejamos a Dios todo en sus manos para que Él actúe por lo que otros nos hagan. El verso 21, no nos dejamos vencer de lo malo, sino que vencemos con el bien al mal. Y el bien es Cristo, el bien es Dios. Así piensa una mente convertida. ¿Usted piensa así? ¿Usted hace así? Si no, hemos entonces de escudriñar nuestra mente, entregar a Dios con sinceridad aquello que no es del pensamiento de Cristo. Quisiera resumirlo así.
¿Cómo sé que tengo una mente renovada, pastor, y que mi mente es cristiana? Lo puedes saber si tu comportamiento tiene estas cosas. Cristo dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si tú tienes eso, mansedumbre y humildad, te puedo decir, tu mente es cristiana. Y eso tan sencillo es lo que muchos creyentes necesitamos urgentemente aprender. Mansedumbre y humildad. Que Dios te bendiga, que Dios te siga bendiciendo, y recuerda, la conversión implica un cambio de mente, de la mente vanidosa, tenebrosa, a la mente humilde, con mansedumbre, a la mente de Cristo. Que Dios te bendiga grandemente y que te dé inteligencia espiritual para entender esto. Muchas bendiciones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Te invitamos a nuestro próximo estudio aquí en IBM Podcast.